la teleaudiencia también. Para entrar en tema, es importante recordar un poco lo mayúsculo del significado de ser Gran Bretaña en la Unión Europea y en el mundo, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de una fuerza que en la historia ha sido imperial. Gran Bretaña fue una de las grandes potencias mundiales, al punto de constituir en el mundo una comunidad británica y de asociados extranjeros conocida como la Commonwealth, que pasando al castellano significa la riqueza común. Gran Bretaña ha sido potencia dominante varios siglos, en, digamos, los últimos 500 años, indiscutiblemente. Y hoy en día está posicionada como el sexto país más importante del mundo en términos de Producto Interno Bruto. El primer puesto lo ocupan los Estados Unidos de Norteamérica, el segundo la China continental, el tercero el Japón, el cuarto Alemania, el quinto Francia, y ya en sexto lugar está Gran Bretaña, o el Reino Unido de Gran Bretaña, nada menos que entre las 6 naciones más poderosas del mundo en términos de potencial económico. Sí. Y también hay que considerar que son 66 millones de habitantes. Es decir, es uno de los países más poblados de Europa. El más poblado de todos sigue siendo Alemania, que dentro de sus fronteras actuales tiene a más de 80 millones de habitantes. Lo importante de señalar es que Gran Bretaña pasó a formar parte de la Unión Europea en el año 1973, es decir, hace mucho tiempo. Sí. Y hace 2 años, en un referéndum o en un plebiscito nacional, los de Gran Bretaña, hay que decir Gran Bretaña con mucho cuidado porque es un Reino Unido, es decir, son varios los países que forman parte de Gran Bretaña. Claro. Inglaterra es uno de ellos, probablemente el más importante, pero no nos olvidemos de que está también allí Escocia, que es disidente, es decir, ese Estado poderoso de Gran Bretaña no quiere saber nada de separarse de la Unión Europea. Está también Wales, que es sumamente importante. Está Irlanda del Norte, que es en este momento el motivo principal por el cual hay dificultades para que Gran Bretaña se retire de la Unión Europea. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado que de pronto el Reino Unido de Gran Bretaña decide ir a elecciones generales para decidir si siguen en el bloque europeo o no? Y la decisión recayó en favor de retirarse de la Unión Europea, solo con una diferencia de 4% de los votantes, lo que significa que la diferencia no es precisamente mayúscula. Es una pequeña cantidad de ingleses y escoceses y de otros países componentes del Reino Unido la que decidió salir de la Unión Europea, y lo que más llama la atención es que hay estados dentro de Gran Bretaña que no quieren saber nada de separarse de la Unión Europea, eso hay que decirlo claramente. Sí. También hay que decir que la mayor parte de la población londinense, o sea, de la capital, Londres, estuvo a favor de permanecer en la Unión Europea. Y otra cosa sumamente importante de destacar es que la juventud del Reino Unido decidió mayoritariamente quedarse en la Unión Europea. Es decir, han tomado una decisión ciertamente en elecciones generales y ciertamente en favor, con una pequeña mayoría, de salirse de la Unión Europea, pero también hay que considerar de que 48% de los votantes decidieron permanecer en la Unión Europea. Dentro de ese contexto, resulta que lo que ha ocurrido es que nadie se había imaginado, pero nadie, ni en Gran Bretaña, es decir, ni en Inglaterra, para hablar de un estado muy poderoso dentro de Gran Bretaña, Sí. ni Escocia, otro estado poderoso y que estaba en contra de salirse de la Unión Europea, ninguno de ellos, tampoco en la Unión Europea, se sabía que
esto iba a ser tan, pero tan complicado. Es decir, ni siquiera Theresa May, que es la primer ministro de Gran Bretaña, ni siquiera el líder opositor tienen la película clara acerca de cómo salirse de la Unión Europea. Lo que ha ocurrido entonces es que después de 2 años y pico de negociaciones entre Londres y Bruselas, las capitales respectivas de Gran Bretaña y de la Unión Europea, se pusieron todos de acuerdo, los 27 países que quedarían en la Unión Europea, más Gran Bretaña que se retiraría de la Unión Europea, se pusieron por fin de acuerdo en un voluminoso texto que tiene algo así como 450 o 500 páginas, eso depende del tipo de letra que uno utilice para imprimir el documento y del tipo de hoja y de la separación entre líneas. Lo que hay que saber es que esto es un libraco donde se establece exactamente por dónde debe ir la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, y es el resultado de gurús en derecho internacional, en derecho comunitario en la Unión Europea y de derecho de Gran Bretaña, es decir, 3 grandes bloques del conocimiento en materia jurídica hubo que poner en consonancia para que por fin Gran Bretaña pudiese salir de la Unión Europea a un costo, dicho sea de paso, altísimo. El costo del divorcio, como se dice en la jerga periodística, asciende nada menos que a 39.000 millones de dólares, la suma que tiene que pagar Gran Bretaña a la Unión Europea por separarse de la Unión Europea. Esa suma es algo así como más que todo el Producto Interno Bruto de Paraguay en un año. Es decir, a cualquiera le preocuparía. Y todo el mundo está preocupadísimo porque tenemos que saber que pertenecer a la Unión Europea significa estar de acuerdo con un montón de principios y de libertades en la Unión Europea, como por ejemplo el libre movimiento de personas, el libre movimiento de capitales, el libre movimiento de mercaderías, es decir, todo lo que sea libertades de reunión, de asociación, de convocatoria, de votación, todas esas libertades se dan por aceptadas si es que uno forma parte de la Unión Europea. Y como Gran Bretaña formaba parte de la Unión Europea, y ella también estaba aceptando todos esos principios de libertad. Pero para poder retirarse de la Unión Europea había que seguir un derrotero, es decir, un camino preestablecido de cómo salirse, por ejemplo, de la Unión Aduanera, o no salirse de ella y salir de la Unión Europea, pero quedarse en la Unión aduanera. Claro. Resulta que hay países que tienen estatus diferentes en su relación con la Unión Europea. Uno de ellos es Noruega y el otro es Canadá. No hay un solo camino para retirarse, pero si da el tiempo podemos entrar en detalle. La última novedad en los últimos 2 días es que hace apenas 48 horas Theresa May y el acuerdo logrado en consenso entre la Unión Europea y Gran Bretaña sufrió una derrota aplastante, catastrófica, acomplejante. Es decir, nunca en la historia de votaciones en el Parlamento británico el gobierno en funciones ha llegado a sufrir una derrota tan grande como el rechazo contundente que hizo el Parlamento británico al cuaderno gordísimo, a ese libraco de reglamentaciones acerca de cómo retirarse de la Unión Europea. Entonces, después de eso, el líder británico de la oposición decidió someter a Theresa May, la primer ministro, a un voto de confianza, y eso fue ayer. Y para sorpresa, la primer ministro recibió una pequeñita mayoría a favor, que es inferior a 20 votos. Es decir, ahora Theresa May está nuevamente al mando de cómo salir de la Unión Europea después de esa derrota aplastante un día antes, pero por una finísima mayoría. Entonces la pregunta clave es para todos los televidentes:
de la televisión 5 días. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, teóricamente hablando, el próximo lunes Theresa May va a presentar nuevamente una propuesta. Probablemente ella vaya corriendo a Bruselas para ver si consigue de Bruselas algún caramelo que le haga más dulce a los británicos la separación de la Unión Europea. Pero resulta que los líderes de la Unión Europea ya han anunciado de que ellos han trabajado como negros, pero no en el sentido despectivo ni racista del término. Sí. Han trabajado como locos o como esclavos durante más de 2 años para firmar ese acuerdo, y los 27 países que firmaron el acuerdo dijeron unánimemente que ellos no están en condiciones ni quieren conceder más gracias o más puntos a favor de Gran Bretaña para que se salga de la Unión Europea. En otras palabras, se ha producido allí un trancazo fenomenal que desde el punto de vista jurídico, que es terriblemente complicado, puede dar lugar a las siguientes opciones. Primero, que Gran Bretaña sale de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, es la expresión correcta, sin acuerdo. El Banco de Inglaterra, que es algo así como un gurú todopoderoso en Gran Bretaña, dijo que salir de la Unión Europea sin acuerdo iba a tener un costo altísimo para Gran Bretaña. Con esa opinión del presidente del Banco de Inglaterra, nadie quiere salir de la Unión Europea sin acuerdo. La otra posibilidad es modificar el acuerdo actual, pero ya los líderes dijeron ayer de que eso no es posible. La tercera posibilidad es que Gran Bretaña tiene una cláusula a favor que dice que en cualquier momento el Reino Unido puede detener su proceso de divorcio con la Unión Europea. Es decir, bien puede ocurrir que al final los británicos permanezcan nuevamente en la Unión Europea, pero eso va a depender de lo que ocurra en las próximas horas y en los próximos días, porque Theresa May es experta en dar sorpresas de último momento y nadie en el Reino Unido en este momento sabe a ciencia cierta qué hacer. Doctor, impresionante este resumen que estamos haciendo, agradeciendo también su tiempo, tenemos que ir despidiendo, pero 2 últimas cuestiones, si podemos resumirlas en 1 minuto o 2 quizás. ¿Qué pasa con las medidas arancelarias en la posible salida, en la situación de que salga el Reino Unido de la Unión Europea? ¿Qué pasa con la situación arancelaria? Y con Paraguay, ¿podría darse esto en un panorama favorable quizás? Bueno, la cuestión arancelaria es uno de los puntos imprevisibles, porque bien puede ocurrir que Gran Bretaña se retire de la Unión Europea permaneciendo en la Unión Aduanera, lo que significa que no habría cambio de aranceles. Ya. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que salga del todo, es decir, que no tenga más nada que ver con la Unión Europea, que también es posible. En ambos casos, Paraguay no sufrirá directamente ninguna repercusión digna de mención, porque las relaciones de Paraguay con la Unión Europea están afectadas no por lo que es Paraguay, porque Paraguay puede vender muchísimo a la Unión Europea, y la Unión Europea sigue siendo uno de los bloques más importantes en términos de importación para nuestro país. El problema de Paraguay no es la Unión Europea o Gran Bretaña o lo que ocurra con el divorcio de Gran Bretaña a la Unión Europea. El problema principal de Paraguay está en el Mercosur. Es Mercosur el que tiene dificultades con la Unión Europea, y dentro de Mercosur resulta que el panorama ha cambiado totalmente. No sabemos si a favor o en contra. Con la asunción al mando de Bolsonaro en Brasil, Bolsonaro está con la misma ideología de Trump, en el sentido de decir primero Brasil y solo después todo el mundo. Y no digo lo que opina de Mercosur, porque ha entrado en contradicciones Bolsonaro. Al comienzo decía que de Mercosur nada, no quiere saber nada. Ahora resulta que está corrigiendo su versión y dice que sí, con el Mercosur sí, pero pero en condiciones totalmente diferentes hasta ahora. Entonces la pregunta para todos los países pequeños como Paraguay y Uruguay, que son los países fundadores pequeños, y está también Bolivia como asociado, es qué es lo que significa en condiciones diferentes. Es decir, no sabemos lo que nos va a pasar en el Mercosur con Bolsonaro ahora en el Brasil. De forma que lo que tenemos que tener en claro es
Paraguay está teniendo un desempeño macroeconómico que es formidable, es incluso emulable por otros países de América Latina. Una fortaleza macroeconómica de padre y señor mío tenemos nosotros